Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias por tenernos, Señor, de pie. Gracias, Padre, porque tu bondad y tu misericordia es tan grande que tú siempre estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes el control de cada situación. Tú tienes el control de nuestras vidas. Tú tienes el control de la vida de nuestra familia. Tú tienes cada una de las situaciones. Tú tienes ahí el control, Padre. Hoy venimos dándote gracias. Hoy venimos dándote a ti la honra. Hoy venimos dándote a ti la gloria. Hoy venimos, Señor, queriendo agradarte, queriendo como agradecidos que somos por todo lo que tú haces por nosotros. Queremos darte un tiempo para ti. Queremos, Señor, que seas tú el que tomes el control, que guíes en todo momento esta tu palabra, lo que tú has puesto en nosotros. Te rogamos, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, que tomes el control de la red, que tomes el control de la vida de cada uno de aquellos hermanos. Bendecimos, Señor, a aquellos hermanos escribas que están pasando procesos. Te rogamos, Señor, bendice al hermano Jorge, bendice al hermano Lucas, allá donde está, que tu mano de sanidad, que tu mano poderosa, que ese fuego, Señor, purificador pueda llegar a sus vidas. De igual manera a la familia de la hermana Doris, de igual manera a todos aquellos que están pasando procesos y que nos van a escuchar. Te rogamos que seas tú el que tomes el control de sus vidas, quita toda preocupación, quita toda angustia y sé tú dándonos paz, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. De igual manera, toma el control de mi mente, de mi lengua, que sea tu palabra, que sea lo que tú quieres que se diga y no mis pensamientos, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Amén. Amén y amén. Después de un periodo de tiempo en el cual no hemos estado reuniéndonos ni virtualmente, vamos a iniciar este fin de semana y vamos a aprovechar los fines de semana que restan de este año para terminar lo que es el estudio que estamos haciendo sobre la preparación de la iglesia novia. Entonces, usted es bien conocido para usted, un versículo que ha sido base para nosotros desde hace muchos meses, varios meses, y en la cual habla que de la iglesia novia, un periodo en el cual la iglesia novia, usted como un cristiano, usted como una persona que está al tanto de cada uno de los tiempos en la parte espiritual, nos hemos dado cuenta que estamos viviendo tiempos en los que realmente tenemos que estar ya esperando un arrebatamiento, tiempos en los cuales, según este versículo de Apocalipsis, la iglesia novia tiene que estar ya preparada, una iglesia que hemos hablado en todas estas enseñanzas, que tiene que ser una iglesia diferente, una iglesia única, como lo menciona Cantares, una iglesia resplandeciente, una iglesia hermosa, una iglesia majestuosa. Y en base a eso hemos estado estudiando todas las mujeres hermosas que hay en la Biblia y hemos estudiado a Rebeca, a Abigail, a Esther, a Betsabé, a Raquel. Y Raquel era la última que estábamos estudiando, pero quedó una área de estudio que es bastante amplia y el Señor ha puesto en mí el impulso de dejarlo ahí para poder retomarlo el otro año porque es bastante amplio y comenzar a estudiar en lo que queda de este año lo que es la siguiente mujer hermosa, que es la reina Vasti. La reina Vasti es una historia también bien conocida y la base bíblica la encontramos en el libro de Esther 1, en el verso 11. Voy a leer la versión bíblica Peshitta 2015. Dice que trajeron ante el rey a la reina Vasti con su corona real para exhibir su belleza ante los pueblos y ante los gobernantes, ya que ella tenía un hermoso aspecto. Era una reina, ya la reina Vasti ya era la reina ya con corona, y esto lo podemos ver de muchas maneras. Y dice que tenía un hermoso aspecto, y como siempre lo hemos estudiado en todas las demás mujeres hermosas, comenzamos a ver que cuando se refiere a aspecto, es esta palabra del Hebreo 47:58,
en la cual nos habla de una cosa que miramos, dice. Lo que miramos a nuestra vista, nos habla de apariencia. Entonces la hermosura de la reina Vasti realmente no era una hermosura integral, una hermosura en su cuerpo, una hermosura en su interior, sino que era una hermosura de apariencia. Entonces es necesario estudiar porque muchas veces nosotros podemos ser así, podemos a la vista de los demás, podemos estar como una iglesia hermosa, como una iglesia que puede irse en el arrebatamiento, pero que tenemos que ver realmente, escudriñar más en la palabra para ver si realmente ya estamos preparados, ver si estamos en ese camino y no solamente somos apariencia, porque realmente sería algo difícil de entender con tanta palabra que tenemos en estos días que no podamos prepararnos. Así que es necesario que comencemos y avancemos a estudiar lo que la reina Vasti nos va a enseñar a nosotros en este tiempo de preparación de la iglesia novia. Cuando miramos el significado de Vasti, Vasti significa la deseada, hermosa, mejor, hermosura. Entonces, mire, esta iglesia es una iglesia deseada, una iglesia hermosa, pero también otro diccionario me hace ver que significa que bebe, me significa hilo y la bien amada. Entre todas, ya hemos visto que la deseada, una iglesia Vasti representa una iglesia hermosa, una iglesia deseada. Podemos verla como la misma Israel. Podemos verla de esa manera, alguien que ya estaba ahí, que era muy deseado, que era el plan original del Señor Israel, pero también, ¿sabe qué me llamaba la atención a mí? Que dice hilo. Entonces me preguntaba yo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué Vasti dice hilo? Entonces comencé a buscar las palabras relacionadas con hilo y una de ellas es la del Hebreo 23:38. Que dice que habla de atar junto, pero dice figurativamente, dice reparar, reparar. Entonces me gustaba esa parte, ese enfoque, porque la iglesia que solamente es una apariencia, es necesario reparar muchas cosas que no están bien. Reparar también es sinónimo de ajustar. Entonces hemos estado en este tiempo viendo qué ajustes tenemos que hacer como iglesia para poder llegar a ser esa iglesia única, para poder llegar a ser esa iglesia que se va en ese arrebatamiento y que es aprobada. Pero entonces tenemos que ver qué cosas hay que reparar. También otra palabra que significa hilo es del Hebreo 81:62. Mire qué interesante esto, porque dice hecho de lino y lana mezclados. Vil, burdo, grosero. Dice tela de lino y lana cardados y torcidos juntos. Mezcla de hilos, ropa de diversos colores. Y aquí hay tanta enseñanza en esta palabra porque la ropa de diversos colores, usted puede recordar a José, ¿verdad? Que nos habla, por ejemplo, de la consagración y toda esa cuestión. Pero me llamaba la atención que dice que es hecho de lino y de lana. Entonces quiero ver, aquí hay como dos extremos, porque el lino, recuerde que la iglesia novia, la iglesia hermosa, la iglesia novia hermosa, tiene que estar vestida de lino fino. Pero aquí también el hilo que se utiliza es de lana. Y normalmente lana, puedo compararlo el lino como parte espiritual y lana la parte mundana, la parte terrenal. Entonces hay una mezcla. Y usted sabe que las mezclas al Señor no le agradan, las mezclas al Señor. El Señor quiere una iglesia única, el Señor quiere una iglesia original, el Señor quiere una iglesia entendida. Entonces, mire, es necesario reparar esto. Es necesario reparar esta mezcla que nos convierte en una iglesia vil, una iglesia burda, una iglesia que tiene que crecer espiritualmente. Porque están haciendo muchas cosas y el lino y la lana podemos verle muchas figuras, pero quiero que avancemos en esto. Dice Esther 1, cuando vemos todo el contexto, la reina Vasti es llamada, había una reunión, había una fiesta y ella es llamada ante la presencia del rey. Mire qué interesante.
ella es llamada a la presencia del rey. Pero ella, en el versículo 12, dice que la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey. Entonces, si miramos otras versiones, la Pechita 2015 nos dice, sin embargo, la reina Vasti se negó a presentarse. Entonces, si la reina Vasti se negó, es una iglesia entonces que se está negando, ¿sabe a qué? A tener intimidad con el Señor. La Biblia BDA 2010 dice, la reina no obedeció. Entonces es una iglesia que no obedece las leyes del Señor, que no obedece las órdenes del Señor. Por lo tanto, está en desobediencia. La Biblia Torres Amat 2003 dice, la cual lo rehusó. La Biblia Navarra dice, no quiso venir. No quiso venir. O sea, sí tenía la posibilidad de acercarse, pero no quiso. Entonces hay rebeldía. Se negó a cumplir la orden. Y esas son las cosas que se tienen que reparar en la iglesia novia con la figura de la reina Vasti. Porque nosotros tenemos libre acceso al lugar santo. Nosotros tenemos libre acceso. Ya no está ese velo, pero muchas veces nos negamos a presentarnos ante él. Muchas veces no obedecemos. Yo no sé si a usted le pasa, pero dice, no obedecemos los mandatos que Dios nos ha dado. Entonces, es necesario estudiar qué cosas vamos a reparar. Porque posiblemente estemos rehusando a hacer muchas cosas que tenemos que hacer. Entonces, mire, comencemos a ver el primer punto de qué cosas en la Biblia se han rehusado, qué cosas no se han querido hacer. Y el primero lo encontramos en Éxodo 10:3. Voy a continuar con la Pechita 2015. Y Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, así dice Yahvé, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás tener temor de mí? Se lo repito, ¿hasta cuándo rehusarás tener temor de mí? Deja que mi pueblo vaya a rendirme culto. Entonces, el primer punto es, ¿hasta cuándo vamos a rehusar, respetar, tenerle temor al Señor? Otras versiones, como la Biblia al día, dice, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? La Biblia Torres Amat dice, ¿hasta cuándo rehusarás sujetarte a mí? Entonces, como iglesia, una iglesia que ya debería estar preparada, una iglesia novia que ya debería estar preparada según Apocalipsis, nosotros tenemos que hoy en día preguntarnos, ¿hasta cuándo vamos a estarnos oponiendo a humillarnos realmente ante la presencia del Señor? ¿Estamos realmente en este nivel de humillación? Tal vez la primera pregunta sería, ¿estamos en la presencia del Señor? La Biblia, el lenguaje sencillo dice, ¿hasta cuándo seguirás siendo tan orgulloso? ¿Cuándo lo va a obedecer? La Biblia, Nueva Biblia al día, dice, ¿hasta cuándo negarás a someterte a mí? ¿Cómo está su situación? ¿Cómo está mi situación? ¿Cómo yo estoy en base al llamado que el Señor hace a tener un temor reverente hacia Él? ¿Cómo estamos en base a tener ese respeto hacia Dios? ¿Ya estaríamos como iglesia novia en esos niveles o estaríamos en niveles en que días sí lo respetamos, momentos sí lo respetamos, pero después no? Entonces ahí donde está esa mezcla de hilos que hablaba de la reina Vasti, en lo cual somos personas que tememos a Dios en un momento, posiblemente cuando estemos en dificultades, pero después se nos olvida y nos vamos para el otro lado. Tomamos hilo de lino y tomamos hilo de lana y comenzamos a tener una vida de mezclas, cuando realmente el Señor lo que quiere es un nivel de sometimiento a Él. Un nivel de obediencia a Él. La iglesia novia, hermosa, esa que va a ser arrebatada y aprobada, tiene que ser una iglesia diferente. Una iglesia que sepa sobre por qué sujetarse. Una iglesia que tiene que entender el temor a Dios, el humillarse. Una iglesia que tiene que entender la sujeción y el sometimiento a Dios.
¿Cómo estamos en esto? Y tal vez es un tema que se ha escuchado mucho, pero déjenme decirles, es lo que el Espíritu ha impulsado, porque estamos viviendo un tiempo difícil y es necesario entender lo que es el temor a Dios. ¿Hasta cuándo rehusarás tener temor de mí? Eso le decía Moisés y Aarón al faraón, porque posiblemente estamos queriendo actuar como el faraón muchas veces. Y las preguntas que venían a mí era, ¿será que habrá temor en mi vida? ¿Será que usted escriba? ¿Es una persona temerosa? ¿Será que en todo este proceso de formación al que hemos sido llamados nosotros, hemos podido marcar en su corazón la importancia del temor a Dios? ¿Será que tú que me escuchas, hay temor en tu vida? ¿Entendemos nosotros lo que es el temor a Dios? Porque es tan fácil decir, sí, yo tengo temor de Dios. Pero ¿cómo entonces? Otra pregunta que venía a mí era, ¿cómo sé si realmente hay temor en mi vida? Yo puedo decir, yo le temo a Dios, pero ¿cómo realmente entender que ese temor es el temor reverente de que Dios habla? ¿Cómo entender si ya estoy preparado? ¿Cómo entender si no estoy rehusando el temer a Dios? Y estoy actuando una iglesia, estoy siendo como una iglesia tipo faraón, que él no quiso temerle a Dios. Entonces, mire, tenemos que estudiar entonces cosas básicas, como los principios básicos del temor a Dios. Y hay varios principios que quiero mencionarle. Y el primero es que hay un llamado apostólico a vivir en el temor de Dios, en el temor a Dios. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, voy a leer la versión Arca Fernández, dice, tales son, queridos hermanos, las promesas que tenemos. Purifiquémonos pues de todo cuanto contamine el cuerpo o el espíritu y llevemos hasta el fin nuestra consagración viviendo en el temor de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cómo estamos viviendo? Si dentro de nuestra vida, si cada una de nuestras acciones está siendo considerado el temor a Dios, el sometimiento a Dios, la sujeción a Dios, o solamente nos acordamos en la iglesia de sujetarnos a Dios. Y mire este proceso hermoso que nos marca, porque dice, purifiquémonos pues, pero no solamente dice del cuerpo. Posiblemente nuestra manera de vestir haya cambiado, posiblemente nuestro peinado haya cambiado, hoy lo tengamos más diferente, pero aquí no habla solamente del cuerpo. Aquí habla de una transformación, una purificación que llega hasta nivel de espíritu, que habla una transformación interna. Y es por eso entonces que tenemos que tener en cuenta al temor de Dios cada día de nuestras vidas. Cada día. Y esto es un llamado apostólico, lo hacía el apóstol Pablo, el perito y arquitecto de la iglesia. La iglesia novia entonces sabe que tiene que reparar la manera como está usando, cómo se está consagrando. Es necesario que en cada momento de nuestra vida el temor a Dios esté presente. El segundo principio que quiero dejarle es que hay consecuencias de no vivir en el temor a Dios. Aunque usted no lo crea, sí hay consecuencias. Mire, la primera consecuencia podemos verlas en la historia de Deuteronomio 25 y usted recordará a los amalecitas. Y quiero tomar ese principio para aplicarlo a nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, iban pasando por el desierto y muchos, el desierto va a cansar. Las pruebas son difíciles, las fuerzas van a bajar, el cansancio va a llegar. Pero los amalecitas, ¿sabe qué hicieron? Y usted conoce la historia. Atacaron, dice, a los que estaban cansados, a los que estaban fatigados. Le salieron al encuentro y los atacaron por la espalda. Pero mire lo que el Señor dice. La Biblia dice, no tuvieron temor de Dios.
Entonces, mire, por no tener temor de Dios, hicieron esto, pero hubo una consecuencia. Mire cuál es la consecuencia en el verso 19. Por eso, cuando el Señor tu Dios te dé victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra, que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No iba a ser recordado. Una iglesia que no tiene temor a Dios va a actuar mal, pero también va a tener una consecuencia, no va a ser recordado. Y usted me dirá, ¿y eso tiene importancia? Claro que sí, claro que tiene importancia. Usted debe recordar que a Noé, cuando estaba en el arca después del diluvio, el Señor se acordó de él. ¿Y qué hizo? Mandó un viento y las aguas bajaron. Usted debe recordar que Raquel no tenía hijos, no podía tener hijos, y el Señor se acordó de ella, y le dio un hijo. Usted debe recordar que el Señor se acordó de Abraham, y entonces cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, sacó a ¿quién? A Lot. Entonces, ¿qué sucede si no hay temor en nuestras vidas? El Señor va a olvidarse, va a borrar nuestros recuerdos. Y entonces eso es terrible para la iglesia. Posiblemente hoy en día hayamos algunos que estamos diciendo, el Señor se olvidó completamente de mí. Y puede ser que entonces hayamos perdido el temor a Dios. Y es necesario reparar esa situación. Es necesario que nosotros volvamos a temerle a Dios, pero Dios no con miedo, sino que de una manera reverente. Mire, en Eclesiastés 8:13 dice, en cambio, a los malvados no les irá bien, ni vivirán mucho tiempo. Serán como una sombra porque no temen a Dios. Entonces, mire, hay que analizar un poquito más este versículo. Porque los malvados dicen que no tienen temor de Dios. Y porque no tienen temor de Dios, hay dos consecuencias. No les irá bien, ni vivirán mucho tiempo. El no temer a Dios lo va a llevar a cometer cosas incorrectas. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de no temer a Dios? Que no los va a ir bien y que la vida no va a ser mucho tiempo. Otras versiones como la Oso dice, nunca, oiga bien, y esta palabra es bien fuerte, nunca le irá bien, ni le serán prolongados los días. La PDT dice, la gente mala no respeta a Dios, por eso no obtendrá lo que es realmente bueno. Mire qué interesante, porque uno dice muchas veces, aquella persona no es ni cristiana y tiene casa, carro, empresa, pero mire realmente lo que dice esta versión PDT. Tal vez en esa persona no haya temor a Dios, pero mire, no obtendrá lo que realmente es bueno. Tenemos que entender entonces como iglesia novia, reparar muchas cosas. Y lo primero es reparar el respeto a Dios, el temor a Dios. ¿Para qué? Para que obtengamos lo que realmente es bueno para nuestras vidas. Esta Biblia lo que dice es, pero no habrá felicidad. Le hago una pregunta, ¿usted desea ser feliz? Le hago otra pregunta, ¿usted es feliz? En estos momentos, ¿usted es feliz? ¿Su vida está llena de felicidad? No, la felicidad no depende de la condición en que estamos. La felicidad depende, ¿sabe qué? Del temor a Dios, del respeto, de saber que Él está con nosotros. Entonces, mire qué interesante, porque el malvado dice que no tendrá felicidad. Dice, como una sombra no vivirá largamente. Mire la traducción viviente, los malvados no prosperarán porque no temen a Dios. Entonces, mire qué consecuencias hay. Es necesario entonces que nosotros como una iglesia reparemos cosas, pero que volvamos al temor a Dios. Cuando no hay temor a Dios, no nos va a ir bien. No habrá prosperidad ni felicidad verdadera. Puede haber una felicidad en apariencia, pero no una verdadera felicidad. Ni tampoco habrá largura de días. Entonces, el segundo principio es ese, que el no tener temor a Dios
hay consecuencias. Tercer principio que quiero mostrarle. ¿Cómo sé que hay temor a Dios en mi vida? ¿Cómo yo puedo estar seguro como cristiano que lo que estoy haciendo está dentro del temor a Dios? Porque esa pregunta venía a mi vida. Normalmente nos preocupamos por ir a la iglesia los domingos, pero ¿será eso lo que el Señor quiere? Normalmente nos preocupamos por dar una ofrenda, normalmente nos preocupamos por ver por el vecino, pero realmente entendemos lo que es el temor a Dios. Realmente estamos cumpliendo ese principio apostólico de vivir una vida en el temor de Dios. Entonces, ¿sabe qué quiero llevarlo? Marque usted cada una de las características de las personas en la Biblia que están viviendo dentro del temor, porque si nosotros no estamos en este momento practicando esas cosas, entonces no estamos viviendo en el temor de Dios. Entonces miremos el subpunto número 1. Génesis 22:11. Pero el ángel de Dios lo llamó del cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, y le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora has demostrado que tienes el temor de Dios. Mire qué interesante, porque ahora has demostrado que tienes el temor de Dios. Entonces el temor a Dios se demuestra. El temor a Dios es más que palabras. El temor a Dios es necesario demostrarlo. ¿Cómo? Ya que no me has negado a tu hijo, a tu único. Entonces, ¿cuándo va a haber temor en nuestras vidas? ¿Cuándo podemos estar seguros que estamos viviendo dentro del temor de Dios? Va a haber temor cuando le entreguemos a Dios todo nuestro corazón, sin limitaciones. Aún aquellas cosas que consideramos únicas y que nosotros amamos mucho, pero que tenemos en nuestro corazón antes que a Dios. Es necesario entregárselas, porque solamente ahí estaremos viviendo dentro del temor a Dios. Es necesario volver a colocar esas prioridades en nuestro corazón. La prioridad de nuestro corazón debe ser el Señor. Y ahí entonces estaremos viviendo dentro del temor a Dios. Mire otra historia, Éxodo 1:14. Y usted la recordará. El pueblo del Señor en Egipto ha sometido a muchas cargas, muchas dificultades. Muy difícil a veces leer todo lo que ellos pasaron. Pero había unas parteras. Y estas parteras, Fua y Sofra, recibieron una orden. Y la orden que recibieron fue que cuando las mujeres hebreas tuvieran un bebé, fueran a dar a luz, si era niño tenían que darle muerte, pero que si era niña la dejaran vivir. Entonces, mire, ¿qué dice el verso 17? Pero las parteras temían a Dios y no actuaron como el rey de Egipto les había ordenado y dejaron con vida a los niños. Entonces, mire qué interesante, porque muchas veces tenemos que demostrar que hay temor en nuestra vida cuando, a pesar de lo que el sistema del mundo nos quiera obligar a hacer, no podemos cometer cosas incorrectas o que vayan en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que permanecer fieles. No podemos, aunque el mundo, el sistema que estamos viviendo, somos cristianos, pero vivimos dentro del mundo, pero no podemos hacer las mismas cosas. Hay cosas que no van a estar correctas y que como hijos de Dios, como una iglesia hermosa, con temor a Dios, que vive día a día en temor a Dios, debe aprender a decir no a todas esas cosas incorrectas. Mire, Éxodo 14:29 en la pechita. Al ver Israel el gran portento que Yahvé había realizado contra los egipcios, el pueblo mostró temor de Yahvé y le creyó a Yahvé y también a Moisés su siervo. En la Biblia PDT dice, mostraron respeto hacia el Señor y confiaron en el Señor. Entonces, ¿sabe cuándo vamos a estar dentro del temor al Señor? En el su punto número 3, cuando no nos olvidemos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que mantengamos nuestra confianza en Él.
¿Cuántas cosas el Señor ha hecho en tu vida? ¿Por dónde el Señor te ha traído? ¿Qué cosas, qué maravillas ha hecho el Señor? ¿Desde qué cosas tú recuerdas de tu niñez en las cuales el Señor estuvo contigo? Cosas que tal vez hoy te mantienen con vida, cosas que tú las analizas con tu mente humana y dices, no entiendo cómo pasó, pero el Señor lo hizo. Pero entonces, para vivir dentro del temor de Dios, no puedes olvidar eso. No puedes dejar de confiar en Él, porque Él ya te ha demostrado el poder que tiene. Eso es vivir dentro del temor. Pero si nos olvidamos, si la situación en que estamos viviendo nos hace olvidar lo que Él ha hecho por nosotros, entonces el temor lo estamos perdiendo. Mire, usted, otro subpunto, otro asterisco a que nosotros tendríamos que revisarnos. En Lucas 23, usted recuerda que está nuestro Señor, ha sido crucificado, ya está en la cruz y colocan dos criminales, dos ladrones al lado. Y uno de ellos le comienza a decir, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, el criminal le dice, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufre la misma condena. Entonces, ¿qué significa? Cuando nosotros vamos a tener, no vamos a tener temor a Dios. Mire, el diccionario Stern, perdón, la nueva traducción Stern dice que el criminal comenzó a insultarle, que el criminal blasfemaba contra él, que el criminal lo injuriaba. Tres palabras que es necesario entender: insultar, blasfemar, injuriar. Y cuando usted mira la palabra blasfemar, dice que es vilipendiar, dice que es hablar impíamente. ¿Y qué significa todo eso? Vilipendiar dice que es mostrar desprecio por una persona o cosa mediante la palabra o los actos. Le hago una pregunta, como iglesia, ¿quién estaba crucificado? El Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros podemos estar en este punto mostrando un menosprecio hacia el Señor Jesucristo. Muchas veces con palabras, muchas veces con actos. El Señor ya no se acuerda de mí. El Señor ya no. El Señor dividió el mar, pero eso hace antes. El Señor ya no existe. Ya no. Él no es Dios. ¿Sabes qué? ¿Cuántas cosas podemos estar haciendo? Distinto también. El Señor Jesucristo, a Él estaban menospreciando acá, pero Él vino y deja al Espíritu Santo. ¿No será que también ahora el menosprecio o el hablar impíamente no se lo estamos haciendo al Señor Jesucristo? Porque ese es otro tiempo, otra dispensación, no dispensación, otro tiempo, pero ahora se lo estamos haciendo nosotros al Espíritu Santo. Y muchas veces nuestras palabras están ofendiendo, están haciendo que hablemos impíamente, ¿sabe? Que ofendamos al Espíritu Santo. Ahí entonces también estamos perdiendo el respeto al Señor. Ahí también estamos dejando como iglesia de vivir dentro del temor a Dios. Y hablar impíamente me llamaba la atención. ¿Qué significa? Dice, hacer o declarar cosas equivocadas. Mire, condenar o declarar culpable a alguien. Mire qué terrible esto. Porque podemos entonces estar dejando de vivir dentro del temor a Dios cuando nos convertimos en jueces y queremos decir, esta gente es buena, esta gente es mala. Declaramos culpables, declaramos muchas cosas que no nos corresponden. Entonces, como escribas debemos entender, como iglesia hermosa debemos entender que tenemos que tener cuidado de la manera que hablamos. No podemos estar cayendo nosotros en la misma situación que cayó el criminal. Mire, blasfemar, maldecir alguna cosa o renegar de ella. ¿Sabe? No podemos, a pesar de las dificultades que hemos pasado este año, a pesar de las dificultades de estos últimos meses, no podemos renegar de la condición o la situación en que estamos viviendo. Parte de vivir dentro del temor al Señor es darle gracias a Él en todo tiempo, aunque las cosas sean difíciles. Démosle a Él la gloria, démosle a Él las gracias, porque aún estamos con vida, pero no podemos renegar. Nos convertimos como ese ladrón o ese criminal que estaba a la par del Señor.
tenemos que estar viviendo. Posiblemente cuidar nuestra manera de hablar, injuriar, ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, honor, credibilidad. Vuelvo y le repito, esto lo hacía el ladrón a Jesucristo, pero porque ese era el tiempo de Jesucristo aquí en la tierra. Pero el Señor Jesucristo dejó al Espíritu Santo. Esto podemos aplicarlo a nuestros días. Puede ser que nosotros estemos blasfemando y injuriándolo al Espíritu Santo. Entonces es necesario, por eso el llamado apostólico a vivir cada día dentro del temor al Señor. Porque podemos estar injuriando y blasfemando de la misma manera que lo hizo el ladrón al Espíritu Santo. Entonces, el temor a Dios se demuestra a través de sus palabras y de sus hechos. Es necesario respetar el respeto hacia Dios. Es necesario cuidar de no menospreciarlo. Es necesario cuidar de no caer en la incredulidad, a pesar de las dificultades que estamos viviendo, y tampoco caer en una apostasía. Una persona que teme a Dios no reniega de su situación, sino que se acerca más a Dios. Se lo repito, una persona que teme a Dios no reniega de su situación, sino que se acerca más a Dios, busca más el temor a Él, busca más respetarlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo va a prosperar por eso. Y ya se lo voy a demostrar. Deuteronomio 25:17 dice, recuerda lo que te hicieron los amalecitas. Ya lo miramos. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y te atacaron por la espalda a todos los rezagados. Mire, a los cansados y extenuados que se iban quedando atrás, los atacaron por atrás. Entonces, una iglesia no va a tener temor a Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando ataquemos por la espalda a las personas que están derrumbadas, a las personas que están decaídas, a las personas que han sido golpeadas. Tuvimos una experiencia nosotros con mi familia, que veníamos en el primer huracán, veníamos de Ocotepeque, y aquí no habían colchonetas, y queríamos ir a un lugar y habían perdido sus camas y necesitábamos colchonetas, y pasamos por un lugar del camino que veníamos y miramos que tenían colchonetas y nos paramos y preguntamos el precio. Nos dijeron 750 lempiras, si no me equivoco. Y le dijimos, si le llevamos varias, cree que nos puede mejorar el precio. La muchacha se fue hacia adentro y cuando volvió, ¿sabe qué venimos? Según nosotros nos iba a dar un mejor precio, pero lo que hizo, ¿sabe qué es? Decirle que el precio ya había aumentado porque era un pedido nuevo. Y más bien aumentó el precio porque sabía que existía esa necesidad. Nosotros como iglesia, una iglesia novia con temor, no podemos aprovecharnos de la situación de algún hermano que esté cansado, de algún hermano que esté agotado, de algún hermano que esté sin fuerzas. ¿Por qué? Porque fue azotado por un huracán. ¿Por qué? Porque fue azotado por una enfermedad. No podemos aprovecharnos. El vivir dentro del temor de Dios es necesario entender que somos una familia y que tenemos que apoyarnos, no aprovecharnos de los momentos difíciles de los hermanos. ¿Cómo estamos? Espero que vaya marcando usted ahí, porque si alguna de estas cosas nosotros la hemos practicado, es necesario repararlo. La reina Vasti nos enseña en esta figura de la iglesia que tenemos que reparar eso, el temor al Señor. Y esto me impactó. Porque esta historia habla en el libro de Nehemías, otro subpunto. El verso 15 dice, los anteriores gobernantes, antes que yo, habían extorsionado al pueblo de Dios, imponiéndoles impuestos de más de 1,5 libras de shekels de plata por pan y vino. Y aún sus sirvientes se enseñoreaban sobre el pueblo. Pero yo no lo hice porque temía a Yahvé. Y nosotros estamos en un liderazgo. Muchos de ustedes que me están escuchando pueden ser pastores, pueden ser ancianos, pueden ser diáconos. Muchos de ustedes escribas son coordinadores de pastoreadores de varias ovejas de escribas. Entonces, mire qué interesante. Porque tenemos que vivir
cada día dentro del temor a Dios, entonces no podemos caer en esto. En ponerle cargas al pueblo que están fuera de la voluntad de Dios. Porque caeríamos prácticamente en lo que Nehemías está criticando, casi extorsionando al pueblo. Nosotros como líderes, y al hablar de extorsión me llamaba la atención que es obtener una cosa de una persona mediante el uso de la violencia, las amenazas o la intimidación. Es necesario que nosotros entendamos que muchas veces se da la intimidación hacia el pueblo. Mire, haga esto porque si no le puede venir esto. Haga esto porque si no le puede venir lo otro. No, estamos en una dispensación de la gracia, de todo es por voluntad, por respeto, por el temor a Dios. Y como líderes tenemos que cuidarnos. Esta casilla, este punto es para aquel liderazgo que tal vez tiene que, estoy recordándole que tiene que vivir y que cada una de sus acciones dentro del temor a Dios, incluyendo su función en el liderazgo del pueblo. No podemos venir y colocar cargas, cualquier tipo de cargas. Nosotros estamos para facilitar, nosotros estamos para servir, nosotros estamos para ayudar, nosotros estamos para apoyar, no para aprovecharnos del pueblo. Entonces es necesario reflexionar los que estamos en liderazgo. Mire, otra historia, otro subpunto. Y son varios puntos que le estaba marcando. Y ahí tiene que marcarse usted a su conciencia. Porque yo no le voy a decir cómo va, cómo salió su evaluación. Usted tiene que revisarse y autoevaluarse y hacer las correcciones, reparar lo que tenga que reparar. Mire José, en Génesis 42:17, usted recuerda todo lo que le hicieron sus hermanos. Viene él y ahora él tenía poder, era una autoridad allá en Egipto. ¿Y qué sucede? Llegan sus hermanos y él viene y los coloca en una cárcel. Están presos, los acusa de ser espías y todo eso. Pero el verso 18 dice, al tercer día les dijo, yo tengo temor de Dios. Haced esto y os perdonará la vida. Haced esto y se os perdonará la vida. Entonces, ¿qué significa? Que una persona, una iglesia que está viviendo dentro del temor al Señor va a perdonar. Una iglesia va a haber temor en alguien, va a haber temor cuando, ¿sabe? Le otorguemos la libertad a través del perdón a aquellas personas que nos han ofendido. Pero debemos entender que cuando no le otorgamos perdón, los tenemos en una cárcel. Los tenemos en una cárcel. Y yo no sé quién estoy hablando. Posiblemente haya alguien que ha sido sufrido, lastimado, que haya sido muy golpeado por alguien. Y tal vez hoy o tal vez mañana vaya a amarte pidiéndote perdón. Otórgale el perdón. Porque hay un llamado apostólico. Eres parte de una iglesia novia hermosa y la iglesia novia hermosa no rehúsa el temor al Señor, no rehúsa otorgar perdón. Es necesario vivir dentro del temor al Señor. Por lo tanto, debemos darle libertad a aquellas personas que nos han ofendido y dañado a través del perdón. Una iglesia que vive dentro del temor al Señor es aquella que conoce las bondades del perdón. Romanos 3:18. No les pasa por la mente tener respeto ni temor a Dios. ¿A quiénes? Mire lo que dice. Su boca es como tumba abierta. Con la lengua dicen mentiras. ¿Mentiras? Los que dicen es como el veneno de una serpiente. Su boca está llena de maldición y amargura. Están siempre listos para herir o matar. Donde quiera que van, causan destrucción y tristeza. No conocen el camino que lleva a la paz. Son características de personas que no tienen el temor a Dios. Si dentro de nosotros tenemos que preguntarnos como iglesia, en nuestro caminar, ¿está paz? ¿Hay paz? Debemos de preguntarnos si por donde nosotros vamos, causamos, edificamos, levantamos, apoyamos, servimos o causamos destrucción o tristeza. Si dentro de nosotros hay amargura,
Es necesario entonces reparar esas cosas para comenzar a vivir dentro del temor al Señor. Porque quien está viviendo en amargura, dentro de mentiras, una vida de mentiras, dentro de maldiciones, buscando herir a las personas, no hay temor al Señor. Hay temor a Dios en nosotros cuando buscamos en el conocimiento de Dios, en la palabra escrita, cómo Él quiere que vivamos. ¿Usted se ha buscado en la Biblia cómo el Señor quiere que viva? Yo le reto a usted, busque vivir cómo, y el Señor le va a mostrar todas las cosas como Él quiere que vivamos. Proverbios 8:13, otro inciso. El que respeta al Señor rechaza el mal. La Biblia BLA dice aborrecer el mal es temer al Señor. Pero ¿qué mal habla? Aborrezco el orgullo, arrogancia, los caminos que conducen al mal, la hipocresía, la boca que dice mentiras, la boca perversa, la mala conducta, la arrogancia, la soberbia. Son cosas que son manifestaciones que si las tenemos en este momento es necesario repararlas porque son una señal de que no estamos viviendo dentro del temor al Señor. Si dentro de nosotros hay orgullo, arrogancia, hay palabras, hay malas palabras, conductas malas o hipocresías, es necesario reparar eso y volver al temor al Señor. Entonces, mire, ese era el tercer punto, el tercer principio. ¿Cómo usted le va a ir en la autoevaluación que usted está haciendo? Ahí márquese y no se engañe porque hay un poco tiempo para hacer ajustes, hay un poco tiempo para hacer reparaciones en nuestra manera de vivir para poder presentarnos ante Él. Cuando nos llame, presentarnos, no rehusarnos a presentarnos, no rehusarnos a vivir en el temor al Señor. Ahora quiero mostrarle el cuarto punto y es los beneficios del temor. Porque le he hablado de cosas que tal vez pueden ser golpear un poco, pero quiero mostrarle las bondades de vivir en el temor a Dios. Usted necesita entender lo que significa vivir dentro del temor a Dios y cuáles son los beneficios porque si no lo apago, está bien, de vivir en el temor a Dios. Entonces, mire, acompáñenme. Segunda de Crónicas 26:5. Y esto es muy interesante y como escriba quiero que le preste atención. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Entonces usted tiene que entender algo. Es necesario un Zacarías que pueda instruir. El temor al Señor debe ser instruido a una iglesia tipo Uzías, que pueda buscar al Señor, que no pueda rehusarse a presentarse ante el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia está llamada a ser próspera. ¿Cuándo? Cuando busque al Señor y que haya entendido el temor a Dios. Si usted hoy entiende el temor a Dios, comienza a reparar cosas, comienza a reparar la manera de vivir, se acerca al Señor, se presenta a Él, el Señor lo va a reconocer. El Señor, ¿sabe qué? Lo va a prosperar. Mire la Biblia Kadosh, y esta me gustó. Él consultó a Yahvé durante el tiempo de la vida de Zacarías, quien entendía el temor de Elohim. Esto es diferente. Porque tendría que preguntarle yo entonces a usted, ¿usted entiende el temor a Dios? ¿Usted entiende el temor al Señor? Mire la Biblia BDA 2010. Buscó a Dios mientras vivió Zacarías, que le enseñaba a ser fiel a Dios. El entender el temor a Dios te va a llevar a ser fiel. Entonces, mire, analicemos un poquito más, porque Uzías dice alguien que Yahvé es mi fortaleza, mi fuerza. Un tipo de iglesia en la cual el Señor es su fortaleza y su fuerza. Pero ¿qué sucede si el Señor no responde? Zacarías, alguien que el Señor se ha recordado. ¿Usted recuerda cuando el Señor se recuerda de alguien? Cuando hay temor.
Si alguien no tiene temor en su vida, el Señor va a borrar el recuerdo de él. Pero si en alguien hay temor, él se va a recordar de él. Entonces Zacarías era alguien que tenía temor a Dios y por eso enseñaba el temor a Dios. Zacarías era alguien que entendía el temor al Señor y por eso instruía a Uzías en el temor a Dios. Mire, y mire qué interesante, porque Zacarías viene de una palabra del hebreo 21:42, que se dice sacar. Y mire qué dice, marcar para que sea reconocido. Y hago una pregunta, ¿cuál es una de las funciones que tienen los escribas? Marcar. El escriba va a marcar y mire qué más significa, por si le queda alguna duda, secretario. Entonces, Zacarías es una figura de un grupo de escribas que están destinados a marcar a un tipo de iglesia en la figura de Uzías, que sabe que marcarlo ¿cómo? En el temor a Dios. En el temor a Dios. Tenemos que marcarlo en el temor a Dios. Como escribas estamos llamados a marcar a la gente. Como escribas estamos llamados a entender lo que es el temor al Señor para poder enseñar el temor a Dios. Los escribas entonces van a entender lo que representa el temor a Jehová, van a enseñar el temor a Jehová, van a instruir en el temor a Jehová. ¿Con qué objetivo? De llevar a la iglesia a la prosperidad, de llevar a la iglesia a la consagración, de llevar a la iglesia a la intimidad y de llevar a la iglesia a la santificación. Cuando la iglesia, en la figura de Uzías, reciba instrucción en el temor a Jehová, podrá cumplirse el oficio de su nombre. Mire qué interesante. Uzías es, Dios es su fortaleza, Dios es su fuerza, pero esto solo se va a cumplir cuando Uzías entienda el temor al Señor. Si a ti te hacen falta las fuerzas, si tú quieres que el Señor sea tu fortaleza, que el Señor te dé nuevas fuerzas, comienza a entender el temor al Señor. Comienza a vivir en el temor al Señor. Comienza a respetar al Señor de la manera que se necesita respetarse. Interesante, Nehemías 7. Otro beneficio del temor, de entender el temor a Dios. Confié el gobierno de Jerusalén a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de la fortaleza, hombre superior a muchos por su fidelidad y por su temor a Dios. Hombre superior a muchos por su fidelidad y su temor de Dios. Entonces quiero darte a entender algo. Si usted recordará cuando hemos estudiado al escriba en el Antiguo Testamento, el escriba es una persona que estaba siempre cerca del rey, en posiciones de mando, en posiciones de administración. Pero ¿qué lo hacía diferente? El temor a Dios. Si tú el Señor te ha dado dones y tú sientes que vas a crecer, que estás llamado a pastorear, que estás llamado a ser un pastor, un evangelista, que estás llamado a ser un diácono, un anciano, es necesario que entiendas esto. El temor a Dios te hará un hombre superior a muchos, pero estoy hablando en el sistema de gobierno. Entendemos que no quiero que se malinterprete esto cuando digo un hombre superior, porque en el sistema de la gracia todos somos iguales, pero en el sistema de gobierno van a haber autoridades delegadas y ahí es donde la persona que tiene temor a Dios va a poder ser tomada en cuenta para darle ese tipo de autoridad. Y el escriba está llamado a hacer eso. Mire, sucedió con Moisés. Él llamó a quienes, hombres aptos y temerosos de Dios. El temor a Dios va a llamar a hacer que te saquen de donde tú estés y te pongan a cargo de personas, te pongan a cargo de pastoreadores. El liderazgo debe entender el beneficio de ser el temor a Dios. Y me llamaba mucho la atención, pocas veces leo comentarios y quería ubicarme históricamente en lo que estaba leyendo y este comentario me gustó. Y por eso se lo comparto. Miren, el diario vivir, comentario del diario vivir. La integridad y el temor de Dios eran las características clave que calificaban a estos hombres para gobernar Jerusalén. Uno puede confiar que personas íntegras llevarán a cabo la obra y que si son temerosas de Dios, lo harán de acuerdo con las prioridades de Dios. Eso me gustó.
Porque nosotros, la integridad nos va a hacer diferentes, pero ¿sabe qué? El ser temeroso de Dios nos va a llevar a administrar aquellas cosas de acuerdo con las prioridades de Dios. Eso es hermoso. Estos hombres tenían ambas cualidades. Si su responsabilidad, oiga bien, esto me están hablando a mí, si su responsabilidad es seleccionar líderes, recuerde que la integridad y el temor de Dios son las cualidades más importantes. Si bien otras cualidades impactan más, la integridad y el temor de Dios pasan la prueba del tiempo. Pasan la prueba del tiempo. Todos aquellos que tienen deseo de crecer en autoridad, es necesario vivir una vida íntegra, pero sobre todo una vida dentro del temor de Dios. Mire, Deuteronomio 5:29, ya para ir aterrizando. ¿Qué dice? Deseo que ellos me respeten y obedezcan. Ojalá, otra versión, que ellos me reverencien. La Biblia española, ojalá conserven siempre esa actitud, respetándome. ¿Para qué? Porque si eso sucede, si así fuera, les irá bien en todo a ellos. Oiga bien, qué hermoso. Si tú vives dentro del temor a Dios, si tú consideras el temor a Dios, si tú entiendes el temor a Dios, todo te va a ir bien. Y a tus hijos y a las generaciones futuras. Mire qué hermoso. Usted como iglesia tiene la oportunidad hoy de cambiar su manera de vivir y sabe, cambiar de una manera en la cual todo le va a ir bien. No se preocupe si perdió todo en esto. No se preocupe si perdió su casa, si perdió su cama. Preocúpese en este momento. ¿Sabe de qué? Ocúpese de vivir dentro del temor al Señor y Él va a restablecer todo eso. El Señor va a proveerle, el Señor va a hacer que usted y sus hijos vivan de una manera diferente. El Señor lo va a sacar de esos lugares donde se inunda y lo va a llevar a mejores lugares. Te va a dar mejores cosas, pero aprende a vivir dentro del temor del Señor. El temor a Jehová nos garantiza la prosperidad nuestra y la de nuestra descendencia. Proverbios 1:7. El temor reverente y adorador del Señor en la Biblia amplificada es el principio y la parte principal y electiva del conocimiento, su punto de partida. Tú quieres conocer al Señor, tú quieres amar verdaderamente al Señor, tú quieres ver quién realmente es. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas el temor a Dios. Solamente con el temor a Dios es el principio para poder llegar a conocerlo. La iglesia novia tiene que buscar el temor a Dios para poder comenzar a conocerlo, para poder llegar a tener intimidad, para saber qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que a Él le agrada. Es necesario conocer el temor a Dios. Y quiero mostrarte el mismo versículo de cuando las parteras, ¿sabe qué le dieron a las parteras? Mire, como ellas tuvieron temor, ¿sabe qué? El verso 21, ahí está el fruto del tener el temor. Y aconteció que por haber mostrado a las parteras temor de Dios, Él les concedió familia. ¿Cómo así? ¿No tenían familia ellas? Parece que sí. Hay versiones que parece que no. Mire, esta versión dice, el temor les concedió familia. Otra versión dice, les concedió tener muchos hijos. Puede ser que hayan tenido uno y les dio más hijos. Les concedió afirmar sus casas. Yo no sé cómo está tu casa ahorita. Puede ser que para tu casa, para tu vida, no haya terminado la tempestad, todavía esté esa inestabilidad. Pero si tú comienzas a vivir de una manera diferente, en el temor al Señor, yo puedo asegurarte que tu casa se va a afirmar. Yo puedo venir y decirte en base a la palabra, mira, Él prosperó sus familias, Él también le dio. Pero mire esta versión, la Biblia actual, le dio su propia familia. Le dio su propia familia, pero miren la oro, afirmó sus casas dándole hijos y bienes. Si algo tiene que preocuparse la iglesia en este tiempo, ¿sabes de qué es? De vivir en el temor al Señor. Acércate al Señor, no rehúses vivir en el temor a Dios. Y Él te va a firmar tu casa, Él va a volver a levantar tu casa, Él te va a dar hijos, Él te va a dar frutos y Él te va a dar los bienes para que tú vivas de una manera diferente, de una manera prosperada. Y quiero ir cerrando con esto.
Segunda de Corintios 7. Tales son, queridos hermanos, las promesas que tenemos. Purifiquémonos pues de todo cuanto contamine el cuerpo o el espíritu y llevemos hasta el fin nuestra consagración, viviendo en el temor a Dios. Allá inicié con este versículo, pero necesito que lo miremos un poquito más. Otras versiones dicen, por lo tanto, mis queridos amigos, puesto que tenemos esas promesas, purifiquémonos de todo lo que pueda contaminar el cuerpo o el espíritu y esforzaos por ser completamente santos por reverencia a Dios. La iglesia novia tiene que buscar ser la santificación. ¿Por qué? Por respeto al Señor. Lo dice en esta versión, pero mire, esta versión cambia completamente. Mire, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo o el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Qué quiero decir? Que hoy en día, iglesia, el temor al Señor va a hacer que tú llegues al nivel de santificación que la iglesia novia necesita, la iglesia novia aprobada. Dice la palabra que sin paz y sin santidad no veremos al Señor. Es necesario llegar a este nivel de santificación y solo lo vamos a hacer dentro del temor a Dios, dentro del temor a Dios. Y quiero cerrar. Ya llevo 57 minutos hablando. Y solo he visto el primer punto y el primer subpunto del mismo punto. No sé si me entendió. Pero quiero cerrar y dejarlo acá. Isaías 11. Biblia BDA 2010. Saldrá un brote del tronco de Jesé. Un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Mire que hay dos puntos. Mire que hay dos puntos. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de fortaleza. Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos entender el temor a Dios, si queremos llegar a ese nivel de humillación, si queremos llegar a ese nivel de sujeción, es necesario que entendamos que nosotros también somos esto, que esto fue dado a nuestro Señor Jesucristo, pero que también fue dado a la iglesia novia. Hoy quiero orar, quiero cerrar con esto, quiero impartir esto, que el Espíritu del Señor, a ti te han dado el Espíritu del Señor, a ti te dieron ese derramamiento. Yo no sé si usted recuerda una enseñanza que se hubo los primeros meses, que era aprobados en el desierto. Aprobados en el desierto. El aprobar, el salir aprobado en el desierto iba a llegar a una manifestación, a un derramamiento diferente. Este año era un desierto. Este año fue un desierto para la iglesia. Prueba tras prueba tras prueba. Pero si tú has salido aprobado, si tú te has quedado con firmeza, si tú estás aún temiéndole al Señor, confiando en el Señor, ¿sabes qué? Viene un año en el cual van a haber cosas maravillosas. Viene un año en el cual la presencia del Señor se va a manifestar de una manera. Viene un año en el cual, ¿sabes? El Espíritu Santo se va a derramar un derramamiento hermoso que va a llevar a la iglesia a un nuevo nivel. Eso viene para la iglesia. Quiero cerrar este momento y acompáñeme ahí. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá. Gracias, Señor, por permitirnos entender tu palabra. Hoy quiero marcar, así como Zacarías marcó a Usías, a cada uno de los escribas. Entiende el temor del Señor. Entiende el temor al Señor. Si tú entiendes y vives y te dejas instruir en el temor al Señor, tu vida va a ser próspera. El Señor te va a escuchar. El Señor te va a prosperar. El Señor te va a llevar a niveles diferentes. El Señor te va a dar autoridad. El Señor te va a sacar ahí de donde tú estés. Que la condición que hoy estés, que la condición en que está tu casa,
que la condición en que esté tu cama, que el lugar donde estés durmiendo pueda ser que estás durmiendo en un colchón, pero eso es algo temporal. Tú eres un hijo y vengo marcándote en el nombre del Señor tu corazón. Aprende, comencemos a vivir nuevamente en el temor a Dios para que la prosperidad pueda llegar a nuestras vidas. El Señor, su palabra está ahí, su palabra es verdad. En el nombre del Señor, hoy vengo poniendo allá en tus manos a la vida del hermano Julio Lucas. Padre, toma tú el control. Toma tú el control, que tu Espíritu Santo se derrame de una manera. Señor, yo conozco, te recuerdo la manera como ellos te han servido. Igual te coloco a Jorge Haynes en tus manos. Mira, Señor, mira a los siervos. Te recuerdo cómo ellos te han servido, cómo ellos te han buscado. Y te ruego que seas tú, en base a tu misericordia, en base a tu gracia, que tú puedas poner tu mano de sanidad sobre ellos, que maravillas puedas hacer en ellos y que ellos se levanten para continuar la obra tuya. Ellos son siervos que se han dedicado a tu obra. De igual manera, coloco en tus manos a aquellas personas que están escuchando y que tú, Señor, en este momento están pasando una dificultad, la dificultad que sea, Señor, mira tú, toma tú el control, Señor, sobre cada uno de ellos. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que tú escuchas. Sabemos que tú escuchas a aquella persona que vive en el temor de Dios, aquella persona que ha buscado respetarte, que ha buscado honrarte. Bendecimos a cada familia de escribas aquí representado. Bendecimos a cada uno de ellos, Padre. Guarda su vida, guarda su alma, guarda su corazón, protéjala donde quiera que estén, donde quiera que cada uno de ellos esté, Padre, bendícelo, restablécelo. Si se cerraron puertas, si han habido dificultades, Padre, abra usted esas puertas que van a ser de bendición, pero que ellos puedan conocer la verdadera felicidad, la verdadera paz, esa paz y ese gozo que solamente tú das. Desarraiga, Padre, de cada uno de ellos, de su corazón, el temor, el miedo, y pon en ellos paz, pon en ellos gozo. Y sabemos, Señor, que cosas grandes y maravillosas vienen en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.